Explicación de las escalas del voltaje de la corriente alterna en un multímetro por escalas. Parte 2. En la parte 1 vimos lo que es el voltaje de corriente directa, que esta es su simbología, y vimos sus escalas. Y como recordatorio, vimos que el voltaje, sea directo o sea alterno, son unidades de medida de la tensión eléctrica proporcionadas por una fuente. En la sesión anterior vimos que el voltaje de corriente directa es proporcionada por baterías de automóviles o baterías alcalinas, y ahora vamos a ver las escalas del voltaje de corriente alterna. Hay que recordar que este es un multímetro por escalas, ya que nosotros vamos seleccionando cada una de las escalas dependiendo del circuito que se vaya a medir. Entonces tenemos el voltaje de corriente alterna. Su simbología viene siendo una V de voltaje y una línea alternada que sube y baja, que puede estar a un lado de la V de voltaje o arribita de la V de voltaje. Como es una línea alternada que sube y baja, está señalando que es alterno el voltaje. Y esta es una unidad de medida de la tensión de una fuente de energía proporcionada por algún generador, captadores inductivos o embobinados con imanes, provocando un giro, porque debe de haber un movimiento para ver una generación de voltaje de corriente alterna. Para eso tenemos algunos sensores que generan ese tipo de señales, como los sensores CKP, que son sensores de cigüeñal tipos inductivos, porque hay efectos Hall que son de corriente directa, señal cuadrada, pero en este caso, como es alterno, son señales de voltaje de corriente alterna, con sensores CKP inductivos o sensores CMP de árbol de levas, captadores inductivos. Y tenemos estas escalas: el 2, el 20, el 200 y el 700 voltajes de corriente alterna. En algunos multímetros el voltaje de corriente alterna está simbolizado por la V de voltaje, la C de corriente y la A de alterna, VCA. En este tenemos la simbología de la V con la alternancia. ¿Cuáles son las escalas que vamos a utilizar en el ramo automotriz? El 2 y el 20, ya que el 200 y el 700 son escalas muy altas para el ramo automotriz. Nosotros lo que vamos a checar más en señales de captadores inductivos, como sensores de cigüeñal o sensores de árbol de levas, el CMP. Y esos sensores generan un voltaje de corriente alterna porque son sensores inductivos, tienen un imán, un embobinado, y deben de tener un reductor que debe de girar, haciendo cambiar el campo magnético del imán para que se transfiera el campo magnético a lo que es el conductor, que es un embobinado, y en base a ese giro del rotor o de un reductor va a hacer una generación de voltaje de corriente alterna. Pero como es una señal, son muy bajos los voltajes, entonces los vamos a checar en la escala de 2 o en la de 20 máximo de voltaje de corriente alterna. Entonces aquí abajito tenemos lo que son los conectores, donde van las instalaciones eléctricas, o sea, la instalación, los cables. La punta COM es la punta negra o la punta a masa. Aquí va una línea negra del multímetro que no se va a mover para nada. Aquí a un lado tenemos la punta roja, que viene siendo para medir voltajes, cualquiera de los dos voltajes, voltaje alterno o voltaje directo, se checa en esta cavidad. También se checa las resistencias y las frecuencias, que posteriormente se van a ver. Y tenemos las otras cavidades para checar lo que es el amperaje, que es otra unidad de medida que viene siendo la del flujo de la corriente eléctrica, que después de ver el voltaje vamos a ver cómo se mide el amperaje. Acá, como un adelanto, para medir el voltaje, la punta negra se pone a tierra
a cualquier tierra, a chasis o a negativo de batería, cerrando el circuito. Y con la punta roja se va checando los voltajes de cualquier circuito sin necesidad de mover la tierra. Con la punta roja vamos a poder checar el voltaje de un foco, el voltaje de un motor eléctrico, de un relevador, de un fusible, sin necesidad de estar moviendo la punta con o la punta negra. A esa conexión se le llama conexión en paralelo. O sea que para medir o sacar las medidas de algún sensor, de algún foco, de algún relevador en voltajes, que es la tensión, tanto directo como alterno, se va a checar con esta punta roja y la punta negra, y su conexión va a ser en paralelo, que posteriormente en el siguiente apartado lo vamos a ver. Vamos a ver las conexiones en paralelo para voltajes y las conexiones en serie para amperajes, ya cambiando la punta roja hacia cualquiera de estas dos, en 20 amperes máximo o en miliamperes. Por el momento, para checar voltajes, se checa en esta cavidad roja. Entonces esta viene siendo la segunda parte, y posteriormente pasamos a la tercera parte, lo que viene siendo los amperajes. Aquí como dato nada más, para un multímetro por escalas, nosotros vamos seleccionando cada una de las escalas, pero también tenemos multímetros autorrangos. Y aquí en este multímetro autorrango tenemos la B de voltaje, tenemos la simbología de alternancia, que es voltaje de corriente alterna, y voltaje de corriente directa, la tenemos también aquí en la misma selección. Es decir, que si seleccionamos esta escala o esta función, aquí en esta función podemos checar voltajes alternos y directos sin necesidad de estar pasando a las funciones como en este, ¿no? Que en este tenemos que checar voltajes de corriente alterna con sus diferentes escalas, o voltajes de corrientes directas con sus diferentes escalas. Aquí la tenemos en una sola función, voltaje alterno y directo en la misma, y los rangos, o sea que viene siendo estas escalas, 200, 220, 200, 2000 o 1000, perdón, tanto de directos como alternos, se manejan con un botón que se llama rango. Y si nosotros le cambiamos al rango, vamos cambiando los decimales. El rango, déjenme ponerla aquí, este es volts, rango, ahí va cambiando el punto. Entonces todas las escalas que tenemos aquí, tanto en directo como alterno, las tenemos en el botón rango en multímetro autorrango. Entonces cualquier duda las comentamos por el chat o por el WhatsApp grupal.